la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más. Pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Con estos versos del trovador Tony Ávila emprendemos la aventura espiritual de hoy que, como siempre, lleva por santo y seña la pupila asombrada. ¿Cómo se sostiene el mundo de los menos? A responder esa interrogante, a intentarlo, eres, como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Joker. Batman. You found me. But how? I traced your signal using my bat computer in my bat cave. Flew here in my bat plane, and then disarmed your henchmen with my bat weapons. How much did all that cost? What do you mean? You flew here in a bat plane? A plane with customizable weapons designed to look like a bat? That must have cost millions. How can you afford that? Wayne Enterprises makes billions of dollars in revenue. Wait, so instead of using that money to, I don't know, help the poor, you decided to design a plane that looks like a bat? How much do you pay in taxes? Well, actually, What was that? Wayne Enterprises has an offshore arrangement, so we don't pay any tax. So you're telling me you pay less tax than I did when I was spinning signs on a street corner? And I thought I was the bad guy. But I'm a hero. I need that money so I can buy cool bat stuff to fight crime. And for my bat yacht. For, relaxing after all my crime fighting. Did it ever occur to you that the citizens of Gotham need things like social care and public services more than they need some stupid yacht? Bat yacht! Whatever. Billionaires like you with a problem. If you paid your taxes, I could have gotten medication for my mental health issues. I could have got help caring for my mother when she was sick. Maybe I wouldn't even have become the Joker. Why don't you just pay your taxes like a normal person and let the citizens of Gotham democratically decide what to do with them? You're right. All I've been doing is fighting the symptoms of crime instead of trying to solve the causes. Who am I to decide what's best for society? Maybe I should just pay my fair share so that everyone, rich or poor, can have access to decent housing, education, and healthcare. Yeah, man. On the other hand, that's what a socialist would say. En el mundo de los menos cabe el mundo de los más, pero los menos no quieren que los más tengan lugar. Los menos para escalar a la cima se subieron y su trono construyeron sobre el mundo de los más. Fue del mundo de los más que salieron los de menos, que por dentro llevan menos y afuera precisan más. No es mejor quien tenga menos, pero no es casualidad que los que viven con menos lleven dentro mucho más. Viajando entre más y menos, aprendí que la verdad no es al mundo de los menos lo que al mundo de los más. La verdad para los menos es una palabra más que no van a echar de menos, simplemente está de más.
menos se dan cuenta muchos más. Como cada vez son menos, se preocupa el manda más. El problema de los menos es que les cuesta sumar, y al sumar siempre da menos el resultado final. En la fiesta de los menos, el sudor va por los más. Como no soy bienvenido, he preferido cantar. Y mi canto es para todos, a los menos y a los más. Para que sepan los menos que este mundo es de los más. Para que sepan ustedes que este mundo es de los más. Porque ya sabemos todos que este mundo es de los más. Veíamos un corto que un poco juega con el personaje de una película de la que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, el Joker. Quién sabe si Omar se anime a una pupila ilustrada. Pero de todas maneras, para acercarnos al futuro inmediato, nos vamos por esos caminos de los poderes culturales, de la construcción de sentido. Bienvenido, Iroel. ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Entonces, guíanos, ¿cómo se cruzan estos caminos de la construcción de sentido con la literatura que hoy tienes ahí entre manos? Bueno, ahí vimos enfrentarse dos modos de ver la realidad, o dos modelos de paradigmas, ¿no? O dos maneras de asumir la vida, ¿no? Por supuesto, con mucho sarcasmo, con ironía. Pero a lo largo del tiempo ha estado también existiendo una confrontación cultural entre modelos o paradigmas de intelectuales. Y se habla y se habló mucho en los años 60, en los años 70 del siglo pasado de la Guerra Fría cultural. Varias veces hemos traído ese tema aquí en el programa, hemos hablado, están los libros, el libro clásico de Francis Stonor Saunders, de otros libros, de la Guerra Fría cultural y el exilio republicano español, de las polémicas intelectuales en América Latina también en los años 60 y 70, y de que es El Mundo Nuevo, una revista que protagonizó esos años 60 y que fue emblemática en polarizar a los intelectuales latinoamericanos alrededor de este modelo de éxito que ella proponía, de un paradigma de escritor integrado al mercado editorial, etc., y el modelo que se proponía desde lugares como Casa de las Américas de un intelectual comprometido con las causas populares, con el cambio social en la región. Este libro de Stonor Saunders, de que tantas veces hemos hablado, se centra en Europa, ¿no? En la confrontación este-oeste, pero el libro de esta autora hace mucho énfasis en América Latina, que es algo que queda fuera de varios análisis que se han hecho. Y nos parece que, sobre todo porque es un tema que no ha perdido actualidad. Para nada. Y que tenemos que seguir visitando y tenemos el privilegio, vamos a tener el privilegio de que en ocasión del Premio Casa de las Américas ya visitó nuestro país, y entonces profundizar una vez más en un tema al que está ligada a nuestra historia, a la historia intelectual de nuestro país, y que participaron grandes intelectuales latinoamericanos y grandes intelectuales cubanos que son referencias no solo para nuestro país, son hoy estudiados en el mundo académico y por todo lo que se relacionan con estos temas. Ya tú lo adelantabas, en un par de minutos va a estar con nosotros conversando la autora de este libro. Ya se está preparando por ahí, y mientras tanto esté listo las propuestas que para esta semana te dejamos en la carpeta de los Joven Club. Gracias, Iroel. Gracias a ti. Como somos más que un programa de televisión, estamos en nuestro sitio web y nos acogen también los blogs El Diablo Ilustrado y La Pupila Insomne. En redes sociales puedes encontrar nuestros contenidos actualizados. Cada semana compartimos el programa íntegro en Facebook y YouTube. Somos todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar.
las lecturas. Y las lecturas. Y las lecturas. A veces uno se topa con personas con las que el tiempo no nos alcanza para conversar, porque son puras historias. Ese es el caso de quien nos acompaña esta noche en La Pupila. Bienvenida, María Eugenia Mudroksic. ¿Correcto? ¿Lo dije bien? Definitivamente. Bienvenida, está en Cuba como parte del jurado Premio Casa de las Américas, pero ahora está en su casa. Qué bueno que esté aquí con nosotros compartiendo esta noche. María Eugenia es profesora, nacida en Argentina, específicamente ¿en qué lugar? Comodoro Rivadavia, Patagonia, bien al sur. Bien al sur. Y así son sus sentimientos. Es latinoamericana de sentimientos, aunque trabaja en Michigan, en la universidad. ¿Impartiendo qué asignatura, María Eugenia? Literatura latinoamericana. Literatura latinoamericana. ¿Qué si no? María Eugenia ha escrito además libros que con los títulos uno se da cuenta de cuál es el alma, cuál es la sangre y cuál es la letra que están en esos títulos. Mundo Nuevo, Cultura y Guerra Fría en la década de los 60. Nombres en litigio, las guerras culturales en América Latina, el happening desarrollista a la posguerra fría. Bienvenida, María Eugenia, y vamos a estar conversando sobre estos temas. Yo quiero ir un poquito atrás en el tiempo. Su libro Mundo Nuevo, que nos deja esa matriz de que si bien la revista Mundo Nuevo deja de publicarse cuando se revela que la CIA está poniendo los dineros para que exista, usted en el libro se aventura con la idea de que ese no fue la muerte de la revista, sino más bien su renacer. ¿Por qué? ¿Qué pasa después y qué pasó que fue Mundo Nuevo? Que podemos lanzar esa idea de que a partir de ahí entonces se explayó en toda su energía. Hay una cierta continuidad, ¿no? Es decir, los mecanismos de intervención cultural tomaron distintas formas. Pero cuando uno sigue el dinero de la CIA se da cuenta cuáles son esos proyectos que renacen y adoptan distintos mecanismos de intervención y yo creo que si bien el contexto cambia, podemos pensar que Mundo Nuevo renace en encuentros de la cultura cubana y también en otras revistas y en otros proyectos culturales posteriores. Pero básicamente esas son los dos polos. Y digo polos porque tienen modelos o funcionan con modelos distintos. María Eugenia, usted tuvo acceso a los archivos del escritor uruguayo Emil Rodríguez, quien fuera director de la revista. ¿Qué encontró ahí? ¿Qué había ahí, si podemos un poco presentarle a la audiencia? Sí, papeles, documentos muy, muy interesantes. A veces sin respuesta porque la forma de archivar no estaba del todo ordenada, pero esos archivos fueron encontrados en una gaveta de la Universidad de Yale, donde él trabajó después de dirigir Mundo Nuevo. Entonces lo compró la Universidad de Princeton con este método de privatizar los archivos, es decir, en nuestros países se digitalizan los archivos, se ponen a disposición de todos, pero en Estados Unidos uno tiene que ir, revisar, pedir permiso, etcétera, etcétera. Cartas con todos los intelectuales, invitaciones, artículos, luchas lingüísticas, léxicas. El secretario de Mundo Nuevo era un español, entonces corregía el español de los latinoamericanos y generaba mucha incomodidad, ¿no? Un dato curioso que era esto de que siempre la hegemonía española de alguna manera... Es que la mentalidad de metrópoli es muy difícil de disolver. Usted me hablaba de las cartas de esos archivos y en su libro, Mundo Nuevo, yo quería retomar una que escribe precisamente Rodríguez Monegal a un peruano y le dice: con respecto a Vargas Llosa, te ruego que no escribas nada en contra de él. Mario está haciendo un esfuerzo muy grande por conservar la amistad con los cubanos y no perderla del todo conmigo. Yo tengo esperanzas de que él finalmente rompa con los cubanos.
nosotros los cubanos, se están poniendo cada vez más energuménicos. Por otra parte, es casi seguro que le den el premio Rómulo Gallegos a Mario. Él va a ir a Venezuela y yo también, ahí probablemente nos encontremos. Estoy casi seguro que si le dan el premio Rómulo Gallegos y si Mario acepta, los cubanos les van a escribir una de esas famosas cartas abiertas como la que le escribieron a Neruda. Este es mi cálculo. Y por eso te pido que no provoques ninguna colisión entre Mario y nosotros. En este juego en que estamos metidos, querido Jorge Luis, no hay más remedio que tener paciencia. Traigo este fragmento y las palabras cálculo y paciencia y por supuesto Mario y el premio Rómulo Gallego, un poco para que nos ayude a echar luz sobre eso que si uno no tiene toda la información puede pasar como algo inocente. ¿Cuánto de no inocencia hay en ese? Ninguna. No eran escritores ingenuos, los que participaban sabían básicamente de lo que se trataba y esto es lo que dice también en una carta muy, muy deliciosa García Márquez, ¿no? Cuando se declara o cuando se denuncia la participación de la CIA en este proyecto a través de estos frentes de fundaciones, que es cómo canalizaba la CIA estos dineros para proyectos culturales. La revolución, como sabemos, había generado un frente intelectual de apoyo entre los latinoamericanos increíblemente importante. Era eso lo que había que dinamitar. Exactamente. Querían fracturar ese frente y querían de alguna manera aislar culturalmente a Cuba. Ellos sabían que si la revista se publicaba en París podía competir con La Habana o con Casa de las Américas, que se había convertido para los latinoamericanos en una nueva meca cultural. Entonces hay toda una serie de estrategias como para apuntar en esa dirección. De hecho, intelectuales como Retamar, Benedetti, Ambrosio Forné denuncian Mundo Nuevo con su trasfondo, con todo esto que hemos estado hablando. Entonces, ¿cómo en esa misma operación, cómo viene el premio Rómulo Gallegos también a hacer contraparte a ese premio Casa que estaba naciendo modestamente con sus poquitos dineros, pero con todo el prestigio de ese frente intelectual que usted me estaba apuntando? Viene un poquito más tarde, porque las estrategias eran muy creativas y planteaban todo tipo de... tenían distintos métodos para fracturar este frente. Entonces, tenemos que decir que hubo intelectuales que se negaron a participar justamente por las denuncias de Fernández Retamar, de Rama, que se publicaron además en una serie de cartas polémicas entre Retamar y Monegal. En toda la prensa de izquierda en América Latina. Es decir, no querían alertar básicamente a la izquierda latinoamericana o a los intelectuales de izquierda sobre Fornet lo llamó engendro, o Mundo Nuevo, por supuesto, se llamó Nuevo Mundo, Mundo Repertorio, es decir, hasta que no se identificó y salió, porque estas polémicas ocurrieron antes de que se lanzara la revista. Sabían que estaba conectada, patrocinada por el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y ya sabemos cuál es la historia previa. Tenían 10 años o 15 años de antecedentes y cuáles eran los proyectos, sobre todo antineutralidad, trabajar o reclutar exiliados de la cortina, detrás de la cortina de hierro, promover a estos excomunistas. Básicamente estaban proponiendo, reclutando lo que llamaron ellos liberales no comunistas. Vuelvo al premio Rómulo Gallegos. Exacto.
porque también ahí está la ruta del dinero, de la que usted me hablaba. ¿De qué manera? Si volvemos a poner el premio como parte de esta operación, ¿de qué manera podemos explicar que también de inocencia no tenía nada? La revista Mundo Nuevo estaba en contra de los proyectos culturales provenientes del Estado. ¿Ok? Ellos preferían o promovían una cultura privada, editoriales privadas que no tuvieran nada que ver con un Estado, justamente en contestación a la situación cubana. En el caso de Venezuela, decidieron borrar o poner esa regla entre paréntesis. Porque ¿quién estaba ahí? Porque el Estado venezolano de Leoni fue el primero que se declaró anticastrista. Vargas Llosa había prometido donar el premio Rómulo Gallegos a Cuba. Finalmente eso no ocurrió. Esa lo ganó. Ganó los $20.000. Que para la época es mucho dinero. Es mucho. Pensemos que Casa de las Américas está otorgando un premio de $1.000. ¿Ok? Entonces, $20.000. Yo no sé cuál era el premio Nobel en aquel momento, pero Seix Barral, que también era un premio muy prestigioso, era la publicación la y promesa el prestigio de haber sido publicado por Seix Barral. Exactamente, pura reputación, por lo tanto, puro capital simbólico. Era mucho dinero. Exacto. Eso es básicamente lo que Emir Rodríguez Monegas se equivocó hasta cierto punto. De todas maneras, el hecho de que no haya donado el premio fue un gesto que anticipaba cierto distanciamiento, que no generó este escándalo, esta ruptura espectacularizada por la prensa sensacionalista de derecha o liberal de Latinoamérica, pero fue como un alejamiento silencioso, menos. Vamos a hacer una pausa en la conversación después de haber dejado sentados todos estos antecedentes para entonces hablar de lo que vino después y de lo que está hoy, porque esta es una historia que el último capítulo no se ha escrito todavía. No, lamentablemente. Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de 1000 rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se ha atrevido a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudiste hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vento, ya no hay locos, ya no hay varias, pero tiene que llover, aún sigue sufriendo
hacia la plaza. Queda lejos aquel barrio, queda lejos San Denis, que lejos queda allá por los Alpes, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Siria los que morían en Vietnam. Los que morían en Vietnam. Nosotras, mientras veíamos el material, no hemos dejado de conversar porque ya está demostrado que palabras aquí no son las que faltan. María Eugenia, si tenemos que poner todas estas matrices, todos estos contenidos en el hoy, si tuviéramos que hacer una fotografía para pertrecharnos en la pelea, ¿por dónde andarían sus ideas, sus recomendaciones? Hay que plantear que en los 60 y en los 70 todo era política, ¿ok? Uno de los objetivos de Mundo Nuevo y de el Congreso y la Ford Foundation era básicamente despolitizar, desarmar, desmilitarizar la cultura. ¿Con qué? Con el objetivo del fin de la Guerra Fría. Entonces, en la posguerra fría, estamos en 1996 con la revista Encuentro. Los mecanismos o los modelos de transmisión de ideas y de generar consenso se invierten. Si antes era la política la que controlaba este modelo, ahora es la economía. Y ahí en este escenario las ONG tienen un papel fundamental. ¿Cuál es? Controlar, si antes se quería controlar las élites intelectuales políticamente, ahora es controlar la sociedad civil a través también del dinero. ¿Por qué? Porque la economía decide reputaciones, decide proyectos, decide absolutamente todo. Y lo peor es que la cultura enmascara entonces ese dominante económico del capital. Entonces, el capital, mientras la cultura enmascara esto, circula alegremente y toma decisiones. Lo que tenemos que tener en cuenta ahora es que la CIA no inyecta dinero para controlar élites, sino para transmitir proyectos que puedan controlar o definir las agendas de la sociedad civil. ¿Cómo? A través de políticas de identidad. Tradúzcanos eso. Ok. Por ejemplo, básicamente las políticas de identidad vinieron a hacernos olvidar convenientemente, digo porque hay una saturación de los espacios y así trabaja la CIA cultural y económicamente, hay una saturación de los espacios en donde las luchas civiles quedan olvidadas. ¿Y son sustituidas por qué? Por estas políticas de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Políticas de género, políticas de raza, políticas que tienen que ver con la mujer, por ejemplo. La mujer, claro, o sexualidades alternativas, es decir, fragmentando. Es decir, una sociedad practica lo que yo llamo una política de causa, ¿ok?
una sola causa es la que nuclea a una comunidad. Lograda esa causa, pueden restituirse, pero no hay un movimiento de clases, un movimiento que estructura la lucha en una sociedad completa. Por eso se fragmenta, se segmenta y las luchas son incapaces de volverse revolucionarias. Exactamente. Está esa máxima que decían nuestros abuelos: divide y reinarás. Exactamente. Y además hay una privatización de esta identidad, ¿no? Es decir, la identidad es individual, entonces la buscamos individualmente, la construimos es decir, el tejido social también se fragmenta. Muchísimas gracias, María Eugenia, por la conversación y por esta última parte donde nos deja preocupados, angustiados, pero también esperanzados, ¿no? Yo le recomiendo que cuando vuelva a estar aquí venga, nos toca la puerta, que está en su casa, y le agradezco muchísimo por esta conversación y por sus libros. Siga dando la pelea, y nos lo tiene que dedicar. Igualmente. Un besito. Arriba. Le toca dejarnos a la pupila su libro. Usted escriba. ¿Se acuerdan cuando en 2007 el gobierno de Venezuela decidió no renovar la licencia a un canal de televisión? Tuvimos tertulias, reportajes, noticias, artículos editoriales durante meses. Pues en Bolivia, el actual gobierno de facto, apoyado por Estados Unidos y la Unión Europea, ha decretado el cierre de 53 emisoras radiales comunitarias por sedición. Y no leemos ni un breve en la prensa corporativa. La alcaldía de Miami vetó la participación del grupo cubano Gente de Zona en un concierto por fin de año. La razón: 2 años atrás, uno de sus cantantes saludó en un concierto en La Habana al presidente Miguel Díaz-Canel. La también cubana Jaila María Mompié ha visto igualmente cancelados sus conciertos en Las Vegas y Miami por razones similares. Pero luego nos dicen que donde hay censura es en Cuba. El diario ABC no ha dejado de ser un periódico franquista. Nos cuenta que la División Azul fue la unidad española de voluntarios que partió hacia Rusia durante la Segunda Guerra Mundial para combatir el comunismo. Todo para no decir que lucharon en defensa de Hitler y en contra de quienes liberaron Auschwitz y derrotaron finalmente al nazismo, las tropas soviéticas. Aunque la prensa española, franquista o no, nos lo quiera seguir ocultando. ¿Se imaginan que en Alemania anunciaran en la prensa la cerveza Joseph Goebbels? No se lo imaginen, porque estaría prohibido. Pero el diario español La Razón publica sin problema alguno un anuncio de vinos Millán Astray, homenaje al fascista fundador de la Legión y colaborador directo de Franco. Un titular prototipo: Putin ordena la creación de un portal enciclopédico ruso para suplantar a la sesgada Wikipedia. Traducido: un presidente que contraviene los intereses occidentales, Putin, de manera autoritaria, ordena, suprime la Wikipedia actual, suplanta, para colocar en su lugar otra enciclopedia digital dirigida por el gobierno ruso. Aclarar que Wikipedia no será censurada en Rusia, que la nueva red rusa será también colaborativa entre personas voluntarias y que la actual Wikipedia no es tan libre como nos venden. Debe acatar la legislación de Estados Unidos y aplicar su política de sanciones y bloqueos, y es financiada por emporios capitalistas como Google, Facebook o Microsoft. La publicidad no tiene reparo en utilizar para la causa de la venta la causa de la justicia social. Vale todo, desde el marxismo y el Che Guevara hasta el ecologismo, pasando, como ahora ocurre, por el feminismo.
Si es indignante que las mujeres cobren menos que los hombres, ahí tenemos a la empresa de juguetes Hasbro. Ha creado Mrs. Monopoly, el primer juego en el que las mujeres ganan más que los hombres. El cartel promocional de El ascenso de Skywalker nos dice que esta película de Hollywood está especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género. La utilización del feminismo llega al extremo de servir a la legitimación de un golpe de Estado. Ahí tenemos la portada de la revista Forbes con la imagen de Jeanine Áñez, la presidenta de facto impuesta tras el robo electoral a Evo Morales, con un titular elocuente: "El poder es femenino". Sigan la pista del dinero, aconsejaba el misterioso confidente Garganta Profunda a los periodistas que investigaron el caso Watergate. En el dinero está la clave de todo, les indicó, también para distinguir hoy entre las verdaderas luchas por la igualdad y la justicia y el negocio publicitario más rampante. Sobre la heladera, la radio hace sonar un tango. Un hombre frota la brocha contra el jabón, se mira al espejo, distribuye la espuma por su cara y se afeita tarareando. Amanece en Ciudad Jardín. Hace más de 40 años, cuando tenía apenas 16, fue pionero en experimentar la fusión del rock con el folclore y la música popular latinoamericana. Desde entonces, lejos de seguir las modas lo siguieron a él. La lista de premios que obtuvo a lo largo de 4 décadas de música es interminable, incluyendo el récord absoluto de 2 Oscars consecutivos como autor de bandas de sonido. Su trabajo como productor fue decisivo para el boom del rock latino. Es parte del mapa genético de los sonidos de este lugar, buscador incansable de la identidad musical. Hoy, encuentro en el estudio con Gustavo Santaolalla. Jamás me decís
Y para ilustrarnos las pupilas, como cada semana, Omar Baliño. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, Karen? En este programa donde hemos puesto la construcción de sentido, las construcciones culturales sobre la mesa, ¿cuál es tu propuesta cinematográfica? Se cae de la mata. Qué placer poder conversar un poquito aquí de Parásitos, la película surcoreana que o todo el mundo ha visto o ya sabe por esa enorme estela de premios que ha ganado. Pero si no la ha visto, conversar aquí es una buena oportunidad para recomendársela a la gente, a toda la gente, y que la vea. De tantos puntos que ha marcado la crítica, la prensa sobre la película, ¿cuáles son los que tú has seleccionado para que miremos el filme? A mí me gusta, en primer lugar, subrayar la condición surcoreana de la película. Porque el gran cine de ese país, estoy pensando en Kim Ki-doo, en Bong Joon-ho, es un cine profundamente crítico que desmonta abre como un escalpelo la sociedad surcoreana en una visión que no es para nada la que tenemos de ese país. Ni la imagen del poderío surcoreano a nivel industrial, a nivel tecnológico, una sociedad boyante, y la mirada de estos cineastas sobre el impacto, no hay otra manera de llamarlo, del capitalismo en esa sociedad, hacia adentro de ella misma. A mí me gustaría subrayar eso, porque ante Parásitos no se puede andar con medias tintas, aun cuando un texto cinematográfico también, como ante todo, podemos tener disímiles lecturas, pero ante Parásitos las puede haber y las hay, pero hay un sentido como una flecha profunda. Es una de las características extraordinarias de la película, es como no abandona nunca en el relato, en esa manera de contar. Nada se va del sentido que Bong Joon-ho le quiere imprimir al impacto de la película. Esta confrontación entre esta pícara familia pobre al límite de lo miserable para el canon surcoreano, lo que hace y lo que impacta en la interacción con el otro extremo de la sociedad. Gente que vive como en una nube. Esa casa parece, no por gusto, como parte de esa construcción de sentido, una nave espacial de una película de este género. Una casa que está allí. A veces ve uno una calle que llega a ella, siempre amurallada, pero parece de otra parte. Ellos, tú no sabes bien lo que hacen, viven y disfrutan su dinero desasidos de todo. Y en algunos momentos extraordinariamente quemantes, diría yo, de la película, veremos también la opinión de esta familia de clase muy alta, de ricos sin amparo, sobre los desamparados de abajo. Lo interesante, además, es que este impacto mundial de la película nos ha hecho pensar. Tú alguna vez me leíste algo muy sintético que había declarado el director, como que él se había asombrado de que parecía que ese paisaje que él lo asociaba a un país y a una ciudad era el paisaje de todas partes del mundo.
Con estas ideas nos despedimos con las pupilas asombradas ante estos fragmentos de la película que Omar ha seleccionado para compartir en los minutos finales del programa. Hasta la semana que viene. Gracias, Omar. 망했다 이거. 공짜 와이파이 못 쓴다 이제. 야 기정아. 야 윗집 아줌마랑 IP 타임 암호를 거셨다 드디어. 뭐 이래서 국까지 눌러봤어? 안 돼. 반대 순서로도 해봐. 안 된다니까. 아이씨 뭐야 그럼 그 문자고 카톡이고 다 안 되는 거야? 그치. 야 김기태 이 씨발 자는 척하지 말고 어떻게 생각하셔? 핸드폰도 다 끊기고 와이파이도 다 끊기고 응? 씨발 계획이 뭐야? 응? 기우야. 예 아버지. 와이파이 높게 들어야 돼, 높게. 구석구석 그 사사시키듯이 그저 해야 돼. 아이씨. 곱등이. 여기 잡힌다. 진짜? 잡혔어? 잡히지. 이거 커피 나라 투지. 이 근처에 카페 새로 생긴 건가? 뭐야 왜 난 안 잡히지? 이거 바싹 올라가 봐. 얘들아 되는 거야? 돼. 자 그러면은 자 카톡 한번 확인해봐. 자 피자 시대 연락 준다 그랬거든. 잠깐만. 여기 있네. 피자 시대. 와. 이것 좀 한번 보세요들. 우리도 이 속도라면 오늘 중에 이거 다 끝낼 수 있을 것 같은데. 오늘 돈 다 받는 거죠. 이 서서 하는구나. 이게. 아우 얘는 달인이구만. 뭐야 소독해? 요즘도 저런 걸 하네. 그러게요. 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고 곱등도 없애고. 그래 요새 곱등이 너무 많아. 내가 아까 닫으라 그랬지? 닫을까요? 현재의 날씨는 맑으다 우브. 약간의 구름 이동 중. 그러나 비구름은 아니구려 우브. 알겠다 오버. 여기는 현재 다혜 누나 입 대빨 나와 있다 오버. 완전히 오리 주둥이 박달 완전 삐졌구려 오버. 나 그냥 집에 남아서 영어 공부하면 안 돼? 케빈쌤 오시라 해서? 너 또 출발하는 거야 왜 그러니? 이왕 가기란 거 좀 신나게 가자. 그래 다혜야 이게 단순한 캠핑이 아니잖아. 그치. 네가 누나가 돼가지고 동생 생일에 빠지면 되겠어? 절대 안 되지. 바쁜 아빠도 이렇게 시간 내고 있는데 지금 그럼 너 이거 안 가면 너만 손해다. 맞다 그 빔 프로젝트 아시죠? 그 쏘는 거? 그 야외용 빔 프로젝터 것도 챙겨줘요. 네. 다송이 캠핑용 우비 것도 어디 그 찾아봐요. 걔는 비가 오면 더 신나. 아시죠 이제? 쭈니, 베리, 푸푸. 쭈니 베리는 꼭 이거. 네네. 내추럴 밸런스 오리지널 울트라. 그렇죠. 그리고 푸푸는 카니가 마보코 일본 개발사. 네. 그리고 쭈니 걔는 산책할 때 끈을 좀 길게 해줘요. 그놈은 사방으로 마구 뛰어다니니까 직성이 풀려. 그러니까 다송이 강아지 버전이 쭈니다. 이거. By the way, how bad were the Academy Awards this year? Did you see it?
And the winner is a movie from South Korea. What the hell was that all about? We got enough problems with South Korea with trade. On top of it, they give him the best movie of the year. Was it good? I don't know. You know, I'm looking for like, where, let's get Gone with the Wind. Can we get like Gone with the Wind back, please? Sunset Boulevard. So many great movies. The winner is from South Korea. I thought it was best foreign film, right? Best foreign movie. No, it was did this ever happen before? And then you have Brad Pitt. I was never a big fan of his. He got up and said Little Wise Guy statement. Little Wise Guy. He's a little wise guy. La victoria de Bolsonaro en Brasil y la irrupción de Vox en la arena política española están copando los titulares de los medios. Y hay que ver los malabares que hacen para ver algo blanco y en botella y no decir leche. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar. Son la avanzadilla de una auténtica invasión. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30.000. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. A la mayoría de medios, supuestamente en aras de una imparcialidad de objetividad malentendida, les cuesta Dios se ayude a emplear la palabra fascista ante alguien a quien solo le falta un bigotito recortado y marchar brazo en alto por las calles. Un candidato dice que los negros no sirven ni para procrear, polémico. Personas con tatuajes neonazis salen a las calles, gente que marcha con banderas. Un partido propone expulsar a los inmigrantes poco patriotas, incluso los nacionalizados. Extraño populismo. El problema es que la imparcialidad entre el fascismo y quien se opone a él no es imparcialidad, es equidistancia. Y en lo que al fascismo se refiere, de la equidistancia a la complicidad, hay solo un paso. Basta con usar la imaginación y viajar en el tiempo para poner esta equidistancia en contexto. Sin pelos en la lengua, Mussolini anunció que encabezaría una marcha de camisas negras sobre Roma. Un polémico Adolf Hitler tildó de inferiores a las razas no germánicas. Y si ya es grave no saber o no querer identificar al fascismo, ¿qué podemos decir de ponerse a su servicio? Un tema que se está debatiendo en las redes sociales es cómo debe reaccionar el periodismo ante el auge de la ultraderecha más extrema. Y una buena respuesta la encontramos en este hilo que se viralizó en Twitter. Cuando los medios, en su lucha por un mayor rating, se enfocan en supuestas oleadas de inmigrantes, una supuesta criminalidad desbordada y supuestas amenazas constantes contra la nación, al mismo tiempo que se dejan por fuera ciertos temas para no incomodar a los mercados, en el fondo lo que hacen, consciente o inconscientemente, es hablar exclusivamente de aquello de lo que el fascismo quiere que se hable. Y no llamar fascismo al fascismo y permitirle que marque la agenda es la forma más rápida de abrirle el paso. El otro, enero 1, 1959. Nosotros, los sobrevivientes, a quienes debemos la sobrevida. ¿Quién se murió por mí en la ergástula? ¿Quién recibió la bala mía, la para mí, en su corazón? ¿Sobre qué muerto estoy yo vivo, sus huesos quedando en los míos, los ojos que le arrancaron, viendo por la mirada de mi cara, y la mano que no es su mano, que no es ya tampoco la mía, escribiendo palabras rotas donde él no está, en la sobrevida? Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
los muertos de mi felicidad.